Bueno, ¿qué programa hoy? ¿Qué momento de la Argentina, por favor? Chau. Vení, no te pasá. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien y vos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Todo divino. Más o menos, más o menos. Está todo bárbaro. ¿Todo bárbaro te parece? Y más o menos. No. Bueno, ¿imaginabas esta Argentina así año 2018? ¿Imaginabas este momento o no? No. Creo que no lo imaginó nadie. Creo que no lo A ver, para imaginó que nadie. se No, cruce, bueno, ¿qué cruce, pasa? Alberto, venga, por Vamos a favor. su venga. casa. ¿Qué es lo Vamos a su peor casa. si se va? Cruce. Salud. Quería saludar, claro. Muy bien, muy bien, perfecto. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Me encanta cuando empieza todo atrás. No. Es peor. Como la gente se da cuenta en la casa que hay algo que está mal. Parece un brazo por ahí. No imaginabas este momento. No, nadie lo imaginó. Sí que había problemas, sí que había serios problemas y que podía provocarse una crisis. Ahora, el momento y la intensidad y la rapidez con la que se desató no lo imaginaba nadie. ¿Y crees que se contuvo esa situación, que se enfrió un poco? Esta tormenta pareciera que sí, ¿no? 2 días la tormenta financiera. Ahora quedan secuelas difíciles de una economía, bueno, no lo digo yo, lo admitió el propio Duhovne. Más inflación, menos crecimiento y todavía falta las medidas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la situación social va a empeorar. Y eso, insisto, que todavía no sabemos cuál es el compromiso, qué es lo que va a firmar el gobierno con el Fondo Monetario. ¿Cómo crees que vamos a llegar rumbo a las elecciones del año que viene? Porque todavía falta mucho. Falta poco y falta mucho. Suena, es como que está por estallar algo. Hay Que un no es la problema con el micrófono. hoy Fue no, Alberto. Fue Piotti. Fue Piotti que me arrancó la... Escuchá, ¿Qué? dámelo, El mío no dámelo. es. Tranquilo. El FMI nos mandó las pilas. Escuchá. A ver. Dame el micrófono. Ahí está. Ya está con el de mano. Esto le pasa a un conductor un poco más novato, se haga llorar. sí, vos tenés experiencia todos los días. Yo estoy tan curtido. Está bien. Pero te decía que con respecto a esto, ¿cómo crees que vamos a llegar como sociedad rumbo a las elecciones? Porque son todos los días marchas, movilizaciones, piquetes, chicanas de un lado, chicanas del otro. Ya no se puede vivir así, con este nivel de tensión, ¿no? Y esas cosas que vos decís creo que se van a intensificar a medida que nos acerquemos a las elecciones por obvias razones. Y por lo que te decía antes, si hay marchas, es marchas en reclamo, en protesta, y me parece que va a haber motivos para que siga habiendo más marchas, más protestas y más reclamos, ¿no? ¿El dólar te preocupa o no? El dólar me preocupa. Me preocupa, en primer lugar, el impacto que va a tener en los precios. No se sabe en qué medida se va a trasladar, a qué se va a trasladar seguramente, y eso va a provocar, como decía antes, caída del salario real. Eso es lo más preocupante ahora. Quiero creer que con un Banco Central poniendo todos los días, cuando abre el mercado, ofreciendo 5.000 millones de dólares, lo puede manejar y evitar una disparada. Pero lo que pasó no lo esperaba nadie con esa intensidad, así que tampoco es como para descartar. Pero más allá de lo cotidiano, de la tormenta financiera, lo que me parece que el gobierno no alcanza a entender es la fragilidad externa de la economía. El gobierno está focalizado en resolver, Macri lo repite recurrentemente, dice, el principal problema es el déficit fiscal. Y el principal problema de la Argentina macroeconómico, porque si hablamos del principal problema, la pobreza, la exclusión macroeconómico, el principal problema es la falta de dólares, es el déficit del sector externo, no el déficit del Estado. Por suerte, esta crisis hizo que muchos economistas recapaciten y empiecen a marcarlo. Que el principal problema no es el déficit fiscal, el principal problema es el agujero externo. El agujero externo por la apertura, el agujero externo por la dolarización, por el pago de intereses. Yo estaba viendo el programa al principio y se hablaba del gasto de la política. El gasto de la política, por supuesto que hay que transparentarlo, hay que hacerlo más eficiente, pero eso sigue chiquitito. Sigue chiquitito en comparación al presupuesto. Se hablaba del gasto en personal. De la administración pública, el gasto en personal es menos que los intereses de la deuda. Y ahí no hay mucho para achicar, en primer lugar, porque no sería tolerado socialmente.
el grueso del gasto público son jubilaciones. Y ahí tampoco el gobierno puede hacer más de lo que ya hizo. Porque para tocar las jubilaciones tendría que volver a ir al Congreso. Vimos lo que pasó para aprobar un recorte en el aumento, que fue lo que hicieron el año pasado. Así que no me imagino que el gobierno quiera y si quiere pueda recortar jubilaciones. No puedes recortar jubilaciones, no puedes recortar intereses de la deuda, porque sería otra vez entrar en default. No veo eso en la cabeza de Macri. Ya anunció recorte en obra pública antes de ir al Fondo Monetario. Recordemos, ¿no? Duhovne, en uno de los primeros intentos para frenar la corrida, anunció un recorte en obra pública. ¿Y de dónde va a salir? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es muy difícil seguir ajustando el IFE. Y el gobierno descarta aumento de impuestos, a menos que sorprenda con... Es que impuestos ya no se puede más. Depende para quién. ¿Dónde? Depende para quién. ¿Quién crees que de alguna manera salió debilitado dentro del gobierno, más allá de la figura del presidente de la Nación, y quién se fortaleció? Porque todos apuntaron contra Marcos Peña. Porque Marcos Peña es el jefe de gabinete, ¿no? Me parece que se está magnificando las internas dentro del gobierno. En todo caso, sí hubo una falta de sincronía entre el Banco Central y los que forman el equipo económico. Pero la terna de Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, no veo que vaya a ser ni desplazada ni a quedar muy debilitada. Sí la figura de Rogelio Frigerio, porque como es quien tiene más ductilidad política y más relación, y el gobierno va a intentar tener más diálogo y más contacto con la oposición, la figura de Rogelio Frigerio, que como ministro de Interior es el ministro político, se ve fortalecida, ¿no? Va a cobrar más relevancia. Ayer el presidente de la Nación dio una conferencia de prensa. Sí. Bueno, volvió a hablar públicamente, hizo una conferencia de prensa. ¿Cómo lo viste después de esta crisis, después de esta corrida, después de un momento de turbulencia difícil? Lo vi afectado, ¿no? Lo vi incluso en el semblante afectado. Macri nunca fue un gran orador, ni de tener una buena retórica, pero venía mejorando. Ayer lo vi titubear, ¿no? Bueno, natural de alguien que está al comando de lo que pasó en las últimas 3 semanas. Si no queda tocado por eso, sería inhumano. E insisto, con lo que te decía antes, desenfocado en cuál es el problema, aunque por primera vez lo mencionó en una de las 9 respuestas, ¿no?, que dio, que es el problema externo. Sigue diciendo que el principal problema de Argentina es el déficit fiscal. Y no lo es. No digo no sea un problema, digo no es el principal problema. Ante estas crisis del gobierno de Cambiemos, ¿cómo crees que se va a reorganizar, a rearmar, a reagrupar la oposición? Porque como te decía hoy, falta mucho, pero no falta tanto para que comience la campaña. Yo creo que después del Mundial ya van a empezar todos a apostar y a jugar sus cartas más fuertes en un año que va a ser muy largo, muy largo. ¿Ves algún tapado dentro del peronismo? ¿Crees que más o menos los que están son los que van a salir a jugar? No, para el 2019 me parece que no hay tiempo para ningún tapado. O sea, los candidatos de la oposición los conocemos todos, van a salir de ahí. Si se van a unir o no, el peronismo, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sé quienes están intentando, pero no están mostrando las cartas, no sabemos qué carta está jugando ni Massa, ni Randazzo, ni la principal dirigente de la oposición, que es el gran enigma, ¿no? Cristina. ¿Qué crees que va a hacer Cristina? No tengo idea, no tengo idea. Me parece que ahora inteligentemente, aunque hoy se tentó con el tuit. Se corrió. Se corrió. Sí. Hoy se tentó con el tuit y no sé si eso le conviene. En una situación como esta, lo mejor, me parece, para ella es correrse. Me gusta mucho el básquet y en el básquet hay una jugada cuando un jugador quiere acercarse al aro, entonces va empujando sin hacerle foul, empujando a quien lo marca. Y si el que lo marca a tiempo se corre, el que va empujando se cae, ¿no? Y me parece que Macri necesita de Cristina por obvias razones, conocidas por todos. Y si Cristina en un momento de caída del presidente se corre, no digo que Macri se vaya a caer, pero no tiene ese frontón que tanto por el que se es tan corrido, funcional después. Sergio Massa está totalmente desaparecido de la plana mediática. Está corrido operando, ¿no? Pero no en público, no se está mostrando. ¿Pero crees que va a volver o...? ¿Sergio Massa? Sí, está contando los días.
Y obviamente, pero como cualquier político. Sí. Como cualquier político que además... ¿Político se hace o se nace? No sé, porque nunca me picó ese bichito. Pues yo creo que para vos No, candidatearte algunos- para presidente de la nación tenés que tener como un pire especial, ¿no? Una Sin vuelta de duda, rosca. Sin duda. Bueno, Macri, me consta que Macri tardó mucho en imaginarse presidente de la nación. Su vida iba por otro lado. Más, voy a contar, una vez en una charla privada, antes de ser jefe de gobierno porteño, me transmitió su, no sé si usó esa palabra, su envidia por otro empresario que tenía una vida mucho más tranquila, manejando su Perfil empresa bajo. desde un campo en las afueras claro. de Buenos Aires. Ajá. Dice, mira qué bien que la está haciendo. Y él estaba recién empezando su carrera política, candidateándose a jefe de gobierno. Se ve que no le importó mucho igual No se el imaginaba. empresario, sí. Igual el poder debe tener algo tremendo, ¿no? Debe ser como una droga, porque todos empiezan así muy de a poco y se terminan volviendo locos. A mí lo que más me llama la atención de la gente que tiene tanto poder, como esta gente, tanto poder, es que poco a poco se van alienando. Cuando hablo de alienar es que se van como separando, distanciando de la sensibilidad social. Vos lo ves como cada vez más encerrados en su propio mundo. No debe ser fácil tampoco, no debe ser fácil. Lo que, ¿Crees es sí. lo que es la vida de, no digo de un presidente, de un ministro. De un ministro que labura en serio todos los días. Imagínate las preocupaciones que tenemos nosotros, con responsabilidades mínimas, sí, mínimas en comparación. Y a veces la mala sangre que nos hacemos porque las cosas no salen exactamente como queremos y en todo caso nos puede afectar a nuestra familia, nos puede afectar a nuestro prestigio. Imagínate tipos que están con la responsabilidad de conducir un ministerio, conducir un país. Claro, un país. ¿Crees que Macri está arrepentido? No. ¿Y crees que va a ir por la reelección? Si están dadas las condiciones, no me cabe ninguna duda. ¿Y si no están dadas, quién va a ir? ¿En caso de la Besa Vidal? Y todo indicaría que es ella, ¿Para ¿no? ocupar esa silla? Y todo indicaría que es ella. No, porque Si hay varios. Y claro, la Horacio Reta Rodríguez también. Larreta. La Reta está contando Bueno, los días ahí mandan las encuestas y las encuestas están mostrando que si bien ella cae acompañando la caída de todo el gobierno del presidente, en imagen, en las simulaciones de intención de voto, sigue estando cómoda en segundo lugar. Marcos Peña, aunque parezca mentira, tiene todavía un grado de desconocimiento muy alto. O sea, nosotros que nos movemos todo el día en la política, creemos que Marcos Peña es un personaje recontra hiper conocido. Y no lo es. O sea, veis en las encuestas... A Marcos Peña le falta algo que es fundamental para la política. ¿Qué es? Que es carisma. Es carisma, no tiene carisma. De hecho, bueno, igual muchos políticos tampoco lo tienen y han hecho grandes carreras políticas, pero... Bueno, Macri qué carisma tenía. Es Presidente fundamental. de los éxitos de Boca. Pero sí, venía de Boca. Creo que Boca fue la proyección de Mauricio Macri. No sé si Macri hubiese llegado tan lejos políticamente a ser presidente de la Nación sin Boca, previamente. No tengo duda de que no. Yo coincido. Un trampolín fantástico. Esta mujer lo tiene. María Eugenia Vidal tiene carisma. Tiene algo. Sí. Tiene algo. ¿Crees que ese es el caudal de ella y su gestión? ¿Cómo lo evaluás? Su gestión no tengo idea para evaluarla. Mira, estaba casualmente algo a favor de ella. Estaba leyendo el libro Vida de Perros. Libro interesante. Y Horacio Berbisky le elogia, critica al PRO rabiosamente, critica al gobierno de Cambiemos. Pero le elogia, por ejemplo, la política carcelaria en comparación a... Dice, mucho más humana la política carcelaria, el tema de derechos humanos, de lo que fue Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y ahí está la figura de Santiago Cantón, ¿no? El ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ella designa como secretario de Derechos Humanos. Tiene algo distinto, se desmarca, parece... Pero la verdad, evaluar así globalmente la gestión en la provincia de Buenos Aires me excede. Y hablando de candidatos, de hecho, ella es una gran candidata a lo que va a pasar próximamente, pero ¿no crees que por ahí el error de la oposición del kirchnerismo fue centrar todo en Cristina y no generar un nuevo cuadro? Ese fue el error de Cristina. Claro, que fue un poco la ventaja que tuvo Macri de generar dos o tres potenciales... No sé si no lo dije aquí la vez anterior que vine. Con Cristina me parece que hay un malentendido en mucha gente. Cristina es, para los parámetros nuestros, una extraordinaria oradora, ¿no? Es el manejo del escenario, es muy histriónica,
muy articulada, pocos políticos. Alfonsín en su mejor momento tenía esa capacidad de retórica como Cristina. Ahora, ser una muy buena oradora, manejar como poco los números, no significa ser un buen político. Un buen político arma, un buen político junta. ¿Quién es un buen político? ¿Quién es un buen político? Y no nos abundan, ¿no?, los buenos políticos. Si usás como vara de medición la eficacia, todo aquel que llega algo tiene. No puede decir de Macri que no es un buen político. De la Rúa fue presidente de la Nación también. Llegó a presidente de la Nación. Sí. No fue un buen presidente. No me atrevería a decir que no fue un buen político. ¿Qué vara me dice? Igual los resultados están a la vista. Con la vara de los resultados. Sí. Con la vara de los resultados no se salvan muy pocos. Muy pocos, Muy es cierto, muy pocos. Primera presidencia la presidencia de Kirchner, en términos de resultados de esta etapa democrática, y paremos de contar. En términos de resultados de crecimiento, inclusión social, reducción de la pobreza, son esos primeros años del kirchnerismo y no más. Marcelo, yo he visto en tu vida pasar todo tipo de gobiernos. ¿Qué te falta? ¿Qué decís? ¿Qué le falta a la Argentina para terminar de ser un país medianamente civilizado, ¿no? Sí. A mí yo nunca encontré, tuve un leve entusiasmo con algunos candidatos. La primera etapa del Frepaso, Chacho Álvarez. Chacho, claro. Me había despertado un pequeño entusiasmo. Mirá en cómo mi terminó. Claro, ¿no? Y fíjate, un buen político. Era brillante, ¿no? el Chacho. Yo era muy pendejo en ese momento y todos íbamos como detrás de él, y su mensaje, su discurso era espectacular. Y fue una de las grandes desilusiones que tuve yo de chico, sí. Le falta a la Argentina, yo quisiera ver un polo verdaderamente progresista. A muchos no les gusta la palabra socialdemócrata. A mí me tienta la palabra socialdemócrata. Y Argentina no tuvo una socialdemocracia, partido socialdemócrata de centro-izquierda. Alfonsín amagó en unos primeros años, pero después se desperfiló. Y después no hubo, eso falta, hubo intentos, el Frepaso fue uno, hubo una semillita embrionaria, ¿cómo se llamaba? Se juntaban Pino Solana, Claudio Lozano, Victoria Donda. Piqui Donda, el que estaba Lilita. El que Que estaba se Lilita, fue a la pizzería esa noche, que agarró la cartera y se fue. La cartera y se fue. Sí. Era UNEN. Sí. Después fue Faunen. Faunen, Claro, ¿se acuerdan? Precioso nombre. Sí. Pero la propuesta era muy interesante. Y con respecto al periodismo, sos un referente dentro de los periodistas. ¿Cómo has vivido la profesión dentro de este gobierno, en estos 2 años y pico? ¿Son de llamar por teléfono, son de apretar, son de operar, son de...? No. Son más abiertos que el gobierno anterior, sin duda. ¿Se enojan menos o es otra manera? Son más abiertos. Con el gobierno anterior era muy difícil tener contacto, muy difícil. Este gobierno tuvo esa picardía de abrirse a todos, porque me consta eso a favor. Después, ya te dije la otra vez, yo ejerzo el periodismo de manera autónoma. ¿No? La palabra independiente fue muy bastardeada, de manera autónoma, tratando de ser lo más riguroso. ¿Y tenés algún posible. referente acá? ¿Referente? Sí, alguien que digas, este es mi maestro. No. Sí. No, gente que me ha enseñado cosas, pero como referente y maestro, no. ¿Quién es el gran periodista argentino? El gran periodista Sí, de los argentino. últimos 30 años. Y La Nata en una época, lo fue sin duda, época de Página 12, es histórica en la historia del periodismo argentino. ¿No lo sigue siendo, Jorge? No, ahora hay cosas que no me gustan de él. Pero lo de Página es imborrable. Sí, lo de Página histórico. es imborrable. Me cuesta, pues tengo qué sé yo, periodistas a los que quiero y no referentes. Con Ernesto Tenenbaum me une una amistad, me une
mucho reconocimiento por el laburo que hace, pensamos en algunas cosas distintas. Claudio Martínez, que es mi productor histórico, gran periodista, gran productor. Y después, qué sé yo, de muchos periodistas, Hugo Alconada Mon hace extraordinarias investigaciones. Hoy por hoy, las investigaciones más serias. Horacio Berbisky también tiene una carrera plagada de logros. A mí llamó mucho la atención, que yo vengo de otro palo y no soy periodista, pero los observo mucho. Y varios de ellos, que se han transformado casi en figuras indiscutibles de la actualidad, a veces más importantes que el hecho en sí mismo, son casi vedettes. Sí. Muchos se arrogan la verdad como propia. Es decir, acá vas a escuchar la verdad, lo que nosotros no cuentan, lo que nosotros, digamos, todo el tiempo hay como... Y yo digo, yo nunca creo en alguien que me dice que me va a decir lo que hay en otro lado no cuentan, porque ya está poniendo un lugar como raro, difícil. ¿No crees que por ahí se subestima mucho al espectador? Yo creo que el espectador hoy en día escucha todo, ve todo, está informado de todo, y obviamente que después, de acuerdo a lo que piensa cada uno y a lo que va decodificando, analiza y tiene sus propias... opinión de los hechos, ¿no? Mira, hay periodistas, conductores que creen que le hablan a un espectador y no sabemos quién está del otro lado, no sabemos quién nos están mirando. Tan amplia, tan vasta la audiencia de un programa de televisión abierta, incluso de cable, incluso de radio. Yo no me pongo a hablar, a pensar quién está del otro lado. Hago el trabajo periodístico de comunicación como considero que debe hacerse. Y después del otro lado tienen la posibilidad de verte o no, de escucharte o no, de leerte o no. Hay otros que tratan de destinar un discurso a un público determinado, un público establecido. No es mi caso. No es tu caso. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bueno escucharte. Gracias al viejo y querido VHS, hoy en día podemos ver las campañas políticas más bizarras de la historia. Si no, nadie nos creería que existieron. Intratables Retro. Se acercan ya las elecciones. Los candidatos van a hablar. Verónica, adelante y a ganar esta elección. Esta es nuestra gente. Ahora, Alfonsín. Herminio Iglesias a la provincia con su triunfo le dará ¡un peso fuerte! Menem lo hizo, El respeto internacional. con él es verdad. El himno nacional, él lo compuso. El gol con la mano a los ingleses fue hecho por Menem. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem, vamos, loco, vamos! Vamos a dejar el miedo, vamos a dejar la desconfianza y la bronca. Que no se paren el norte, que se oiga en el sur. Se acercan ya las elecciones, todos prometen sin cesar. El Lole senador, con tu voto otra vez él llegará. Manolo, le da esperanza a tu vida. A Manolo vota una propuesta distinta. Y la clase política deja bastante que desear, estoy de acuerdo, pero también la clase política está donde está porque la pusimos nosotros, esto lo tenemos que admitir. Poné la bola, ¿por qué querés? Que venga con puta encima también. Voy a ser gobernador, no fiestero. Dolores Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos morir. Lo más importante es que siga creciendo en paz. Cristina, Cobos y vos. Tengo una canción y dos manos para abrazar. Yo quiero darte todo lo que falte. Tienes que votar a Walter Guayar. No le hacen falta promesas. Y no sé por quién voy a votar. Igual para vos es la autocrítica. El problema somos nosotros. Porque si a toda esta gente nosotros en un momento fuimos y dijimos, sí, es este. Pará, no me acordaba que el del LOL era con él corriendo. El LOL es senador. El LOL es senador. Bueno, igual nada supera a Walter Wire, ¿no? Y la Marolo me encantó. Marolo. Bueno. Tendrías que traerte unas bailarinas como hacía Tato. Sí. Me falta el talento igual de Tato, pero bueno, empezamos por la bailarina. Che, ¿vos por qué te reís? ¿Por no llorar?
quiero una pastilla. Sí. No tengo un cuchillo a mano porque terminamos todos presos. Sí. Y nosotros votamos esto. Y bueno, no pero va, ¿qué es lo querés? que hay. Igual Bueno, salen, pero salen de nosotros, claro. Somos eso. Y bueno, somos Claro, eso. ese es el punto. Bajame la cortina. Vos sabés que mucha gente me decía el programa de ayer, bueno, qué escandaloso, qué programa, qué sé yo. Le digo, este programa es más o menos lo que son después en la cámara, es más o menos En el un nivel. semáforo. Por eso, pero vos decís, bueno, en el semáforo puede haber de todo, pero la gente que nos representa teóricamente debería ser gente un poquito más elevada. No. Es casi lo rosa, lo lumpen. Sí. Sí, te digo, lo rosa del lado de abajo. Y porque estás viendo la Cámara, el Congreso de la Nación, andame en los consejos deliberantes a veces, el tipo de discusión que hay. Bueno, falta poco igual para ir para que empecemos con todo esto. Esto en unos meses ya estamos con estas cosas. Pero Sí. vos sabés que viendo eso, yo además me acuerdo Que de cuesta todas las- fortuna, millones, sí. Me acuerdo del ataúd. Sí. El famoso ataúd de Herminio Iglesias. Que hizo, porque esa elección casi la gana el peronismo y la Sí, sí. perdió por un Luder. símbolo. Pero la- Luder. La perdió por un- eso. La perdió por eso. Y yo pensaba, tanto esfuerzo desperdiciado y mira cómo estamos. Y cuando se quemó ese cajón en la 9 de julio, pensá que esa Argentina tenía 4% de pobreza. Esa Argentina. 83. No, más bueno, sí, adelante. un poquito, sí, un, Sí, 5, un un 6% en realidad, perdón. Pero fíjate, 6%. Pero fueron el 83, no. Sí. Y cuando gana Alfonsín. 83, ahí Alfonsín. cuando claro, tenés razón. Sí, pero endeudada, con una Sí. guerra, con Sí, el... pero igual, Otra Argentina igual. pero Otra igual. Argentina, sí. Ahora Sí. tenés una Con Argentina desaparecidos. endeudada, ahora tenés Fundida. fundido. O sea, es como que la política no mejoró nada. No estoy analizando un periodo. Sí, yo creo estoy que Alfonsín ha analizando tenido- la decadencia de la dirigencia política Pero también argentina. tenías, Lili, un Sí. pueblo que creía que podíamos salir, ¿no? Que la democracia llegaba... Creían la No, no para- estoy hablando No, del sí. episodio No, democrático, no, no, porque no. si no, eso Sí, es- no, que te digo, inhibe ¿qué cualquier pensábamos conversación. Diego. La Sí, poli- nosotros, Era una vieron alegría. que cuando pasan los años, el spot o estos spots que veíamos, los jingles, en el momento actual a uno no le producían. Digo, cuando veían el de Reutemann, el de Carlos Saúl, el de cada uno de los que veían, en ese momento tal vez por el contexto y por la música y por el color, y era lo que iba. Y la Ahora con la tecnología. historia y con el tiempo es lo mismo que la música, los 70, las letras y demás. Ahora bien... No, música y clasicazos No, pero mirá, espectaculares. Ahora ya cambió, todo es otra cosa. digo. Zapato roto. Entonces, Ahora, digo, podemos hay que hacer cambiar. algo, pero podemos hacer algo para, pienso en las nuevas generaciones. ¿Viste? Nunca uno puede vivir en el país, uno tiene que pensar en el país que lo va a dejar a sus Pará, pero te nietos. iba a decir eso, ahora de traje o de corbata también, Pero el porque no tema, son pero el graciosos, tema es pero- ¿por qué todos nos van a un mismo fondo? Digamos, me imagino, un croma a decir tres cosas. Digamos, que todo sea Bernie igual. hizo House of ¿Eh? Cards. Bernie hizo House of Cards. ¿Se hizo acuerdan de- con Bernie House of Cards? Pero es que Santiago no se No, Frank yo lo que Underwood. quiero es bajar costos, ¿no? Y no, Sí. está bien. Quiero bajar No, costos. yo pensaba cómo se construye un presidente, porque ahí tenés el trabajo de grandes agencias Agullo de Bachetti en publicidad. el de la Rúa, claro. El de Alfonsín, el saludo, el Pero escudo pará, de Real, David ¿ustedes vieron, Rato. ¿ustedes vieron el de la Rúa que parece que habla Churchill, chicos? Es un estadista. Viste que está él, las imágenes, la música, impresionante. Cuanto más tuneado está el auto. ¿Qué? Sí. Cuanto más tuneado viene el auto, papá, yo te lo dejo ahí. No, cómo se construye y los que no tienen un peso que recurren al humor y entonces nos reímos porque con pocos recursos, la verdad, tienen que hacer algo que te llame la atención. Yo creo Porque que el punto todos es cómo deberían captás tener, la atención de la pero gente. creo que todos deberían tener el mismo fondo, hacer empatar. Digamos, para ahorrar costos, ¿no? Me imagino un fondo blanco y que cada uno se pare en el fondo y diga, tenga sus 30 segundos. ¿Sabés la plata, Ya lo tuvimos ¿sabés la eso. plata que Los reciben? amores. No, chicos, porque esto cuesta, Y la al que, pueblo la le que cuesta... hacen con los... Pero eso, ¿Cuánto pero cuesta una es- campaña presidencial? Depende quién, más. ¿no? ¿Cuánto? Chiche le encanta esa cuenta, te la tira. Hablan de así. Chiche 500 te diría millones de 100 dólares, millones. una cosa así. Sí. Sí, Pero pero ¿sabés ¿quién la es? que entra? Pues la Acá izquierda no gasta un peso y los otros gastan pero no 500 hay un millones. solo partido político Que la que pueda Salvini blanquear. le haya aprobado los números. ninguno. Es un escándalo. ¿Sabés ninguno. la que se Pero no queda? pasa nada. No, nada. Y en la Perdón. próxima campaña Bueno, llegan pero las digo cuentas que- en rojo. En el Obvio. Congreso está Sí. durmiendo una ley de financiamiento Claro, a los no hay- partidos Obvio. políticos. Claro, ya está. Iba a dormir. Bueno, todo muy lindo, pero nosotros tenemos que ir a dormir, como la ley está. Sí. Pásenla lindo, disfruten. Gracias, Liguria, por la ropa Liguria que me viste siempre. El programa hoy, un poco más tranquilo que el de ayer. Vengo una semana con unos programas. Gracias por acompañarnos en América como todas las noches. La política se debate en este programa, en este foro. Intratables. Hasta mañana. Chau.